No, pero o estaba algún... pensando en comprar una para Photoshop, ese tipo de cosas, porque igual son bien prácticas. O sea, para mí es una herramienta indispensable. Yo creo que para cualquier persona que trabaja en un medio gráfico, eh, ya como que el mouse se queda lamentablemente súper corto. Como que no basta. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una herramienta súper importante. Eh, Así que te recomiendo estudiar, ¿no? Ahora hay unas versiones chinas que son bien baratas. eh, eh, entonces no creo que haya tanto problema con encontrar una como a cualquier bolsillo. Ojalá no te comprís las chicas. Ya hay unas que son como de este porte, ¿Mm? que son bien baratas, 30 lucas, no sé, como de este porte, pero no funcionan bien para la ilustración. Son más como para gente que trabaja editando fotos, como que ocupan pero los que dibujan con la tableta, la gente que ocupa la tableta para dibujar, la gente que ocupa la tableta, por ejemplo, en ZBrush, necesita ahí una tableta que más o menos se pueda mapear, la que tengo yo de este porte, que se pueda Ay, mapear bueno. a la pantalla. Esto es la M, la mediana. Hay una que es más grande que esta, que es como una 3. Pero yo creo que la 3 es muy grande, no funciona tampoco tan bien. Pero esta es perfecta, que tiene como formato carta, un poquito más grande. Y de hecho, yo creo que esta es como una 3 en realidad. Y esta es el área de dibujo. Acá tiene unos botones que son como atajos. Y ¿Ya? el área de dibujo es esta. Llega hasta como por acá. Entonces aquí esto se mapea súper bien a la pantalla. Y si trabajáis en dibujo, en cualquier cosa que tenga que ver con ilustración, es súper fácil relacionar el tamaño. Entonces el lápiz, que es un lápiz como de plástico, pero que tiene botones, ¿no es cierto? Te sirve para conectarte y dibujar y hacer input. Y ahí, bueno, esa es la partida, así parte. De ahí tenéis que empezar tú a estudiar, meterte en el tema, bajar software, ver cómo funciona. El Photoshop viene súper bien capacitado para las tabletas. Y las tabletas más caras, ponte tú, esta que tengo yo es una de estas chinas, pero en algún minuto tuve de las tabletas más caras, que son marca Wacom, eh, y esas tabletas, por ejemplo, detectan la inclinación del lápiz. Como con Entonces, si queréis, infrarrojo. no, sí, por ejemplo, con infrarrojo, yo creo. Y en la inclinación del lápiz, podía ocuparlo como para achurar como con carboncillo. Tienen como, ya el software está súper cachado para simular el lápiz. Entonces le podéis sacar provecho artístico incluso, para hacer ilustraciones profesionales, cuadros. Hay harta gente que en realidad trabaja con esos medios en vez de con óleo o acrílico. Así que es una herramienta muy útil. Yo lo que he visto de tu trabajo, me imagino que te serviría. Así que, hola Sofía, ¿cómo estáis? Bienvenida. Hola, bueno, me quedo dormida, perdón. Sí, el Javier también me dice que está un poco siguió de largo Sí, y, ¿qué le pasa? y que está acá como medio a media máquina. Pero tiene algunas ideas de música. Hoy día vamos a hablar de música. Eh, Vamos a hablar de las bandas sonoras y les voy a contar algún poco de la teoría de la banda sonora, ¿ya? Y de dónde viene y cómo se arman. Eh, por lo tanto, me gustaría esta primera mitad de la clase, o un poquito más, hablar de temas teóricos, más de materia. Y después Javier trajo algo de música para ver con su corto, que está trabajando con un corto. ¿Tuviste la clase pasada grabado, no, Sofía? Sí, sí, súper buena. Sí, ahí hablamos harto rato con Javier y vimos un poco la idea de cómo hacer visible la banda sonora, ya cómo hacer visible la música. Igual voy a revisar de nuevo parte de eso que hablé con él, para contestarte preguntas si tenía alguna, ocupando un software que yo tengo acá en mi computador, que es un software de animación que se llama TV Paint, es un software especial para animar, pero trae un soporte súper bueno para bandas sonoras. Entonces, vamos a ocupar ese recurso para mostrarle a qué me refiero con una banda sonora visual, ¿ya? Pero primero que nada me gustaría partir retomando un tema. Voy a compartir la pantalla, estoy grabando. eh, Retomando un tema que hablé hace un par de clases, ¿ya? Y que tiene que ver con... ahí se ve la pantalla, ¿no? Dice Cultura Postmoderna, caso de estudio.
Sí, se ve. ¿Me confirman, por favor? Que tiene que ver con esta película, ¿ya? Que se llama Hit, o Fuego contra Fuego. ¿Ya? Es una película de los años 90, del año 99 para ser preciso, dirigida por un director que se llama Michael Mann. ¿Ya? Michael Mann venía del mundo de los videoclips y de las series de televisión y diseñó esta película un poco para entrar en el mundo del cine. Eh, y Michael Mann es un director profundamente conceptual, ¿ya? Sus películas eh, tienen una connotación y un contenido conceptual muy grande. Por lo tanto, él trabaja mucho las ideas dentro de su película, ¿ya? Él le mete ideas a su película. Por lo tanto, su película tiene un gran trasfondo teórico e ideológico, ya que es un poco lo que hemos hablado desde el principio, y es que cualquier diseño o cualquier elemento diseñado tiene una capa de trabajo teórica y una capa de trabajo técnica y una capa de trabajo ideológica. ¿Ya? La capa teórica tiene que ver con todo este aspecto investigativo donde están las ideas de lo que yo quiero comunicar. ¿Ya? Lo podemos ver de dos maneras. Se puede ver tanto como una persona creativa que está haciendo un producto, tanto como una persona que está analizando un producto. Pero desde el mundo creativo nosotros tenemos que primero que nada hacer una suerte de brainstorming para ver qué tipo de historia queremos contar. Y Michael Mann, ¿no es cierto?, viene del mundo de la televisión y del mundo de los videoclips y de la publicidad de los años 80 de Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, su contexto histórico es esencial para entender el producto que él propone. Porque sus productos, igual que cualquier persona creativa, son propuestas críticas. Son propuestas críticas sobre la sociedad. ¿Ya? Son maneras de entender la sociedad en la que él está inserto. Sus obras de arte, porque sus películas son obras de arte, ¿no es cierto? Son, de hecho, comentarios críticos acerca de la sociedad en la que él vivió o vive. Ya que en este momento, ¿no es cierto?, es la década de los 80 y 90 en Estados Unidos. Por lo tanto, Fuego contra Fuego, o Hit, denota la lucha entre personajes, uno que es un ladrón de banco y otro que es un policía, pero que en realidad ambos son reflejo de la cultura de los 80 y 90 en Estados Unidos, particularmente en la costa oeste, que es California. ¿Ya? Michael Mann entiende que los lugares marcan la cultura. ¿Ya? Por lo tanto, el hecho de que esta película esté ambientada en California no es al azar. ¿Ya? Él siente que California es parte del nuevo mundo de los Estados Unidos, donde las antiguas reglas de la costa este, Nueva York, Boston, ¿verdad? Chicago, de alguna manera, no se aplican. California es la tierra del oeste. ¿Ya? California es la tierra del hombre que se tiene que inventar de cero. ¿Ya? El hombre californiano es el hombre light, es el hombre sin pasado. Por lo tanto, California y Los Ángeles particularmente, que dentro de California, Los Ángeles es la capital, podríamos decir, del pecado, ¿verdad? De los placeres de la carne, de la ilusión, de la ambición. Los Ángeles es tradicionalmente el lugar de la creación de las películas, del cine, de la industria de la música y por lo tanto también de la industria de la pornografía, por ejemplo. Por lo tanto es California, ¿no es cierto? Y específicamente Los Ángeles tienen una connotación muy importante cultural dentro de Estados Unidos. No por nada, los Red Hot Chili Peppers titularon uno de sus mejores discos, yo creo uno de los mejores discos de la historia, Californication, ¿no es cierto? Porque California es un lugar especial, tiene una connotación de genius loci especial, una cultura especial, una economía especial y un rol particular en el mundo y en la cultura mundial, como formador de cultura. ¿Ya? Eh, por lo tanto, el hecho de que esta lucha entre estos dos personajes ocurra en California y en Los Ángeles en particular no es al azar. Eh, de cierta manera, eh, algunos de los
elementos semánticos, ¿verdad?, que Michael Mann introduce en la película, primero es los personajes y sus contextos, como para que los entendamos, ¿ya? Tanto el ladrón de banco como el policía tienen un contexto, y es un contexto que tiene que ver con el rol del individuo en el mundo posmoderno. ¿Ya? Dentro de, como de los grandes temas teóricos que Michael Mann toca en la película, es la posmodernidad. ¿Ya? Y la posmodernidad, especialmente en cómo la posmodernidad aproblema o complejiza la construcción de identidad. ¿Ya? La posmodernidad es el fin del progreso perpetuo. Por lo tanto, el hombre moderno, que estaba inserto en un mundo de constante progreso, en la posmodernidad está inserto en un mundo de constante crítica de las estructuras del progreso. Por lo tanto, ¿cómo puede el hombre posmoderno fijarse una identidad? ¿Ya? Por lo tanto, el contexto de estos personajes complejiza su construcción identitaria. La ciudad, ¿no es cierto?, es el escenario posmoderno por excelencia. ¿Ya? El mundo de la posmodernidad es un mundo post-agrícola. Y no solo eso, sino que es post-agrícola, post-industrial y post-urbano. ¿Ya? Por tanto, todos los elementos que le daban sentido al hombre, tanto desde las estructuras agrícolas, las estructuras industriales y por último las economías urbanas, en la posmodernidad son el pasado. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde construye la identidad del hombre dentro de su ciudad? La ciudad en sí se transforma en un objeto crítico. ¿Ya? No solamente un escenario de la vida, sino que es un escenario de los conflictos de la vida. ¿Ok? Y por último, el sonido, como elemento semántico, ¿verdad? Le fija o le da una herramienta a Michael Mann para, para un poco jugar y exaltar y exagerar la realidad. ¿Ya? Michael Mann, como viene del mundo del videoclip y como viene del mundo de la publicidad, viene de un mundo donde todos los elementos sensoriales del producto audiovisual están exagerados a máximo. ¿Ya? Todos los elementos semánticos que vienen del mundo del videoclip y del mundo de la publicidad están intensificados. ¿Ya? Por lo tanto, Michael Mann siente que de alguna manera el sonido en el producto audiovisual comunica esta idea de intensificación. Partamos por el policía y cómo construye Michael Mann el, la, digamos, la complejidad de este personaje. El personaje de Al Pacino, que es el policía que persigue al personaje de Robert De Niro, por ejemplo, es un personaje de mediana edad, ¿no es cierto? Un personaje entre 45 y 55 años, más tirado para los 55, que viene de un matrimonio colapsado. ¿Ya? Él tuvo en algún minuto, probablemente como un hombre joven, en los 70 y 80, ¿verdad? Creciendo en los 70 y 80, de alguna manera tienes el relave de la guerra de Vietnam y de la idealización de la cultura americana de los 50 y 60. Probablemente creció en los 50. Por lo tanto, él tuvo el sueño americano. Una esposa, una hija, armó una familia y se entregó a su trabajo. Escaló rápidamente en la policía de Los Ángeles hasta llegar, me imagino que, creo que es capitán o teniente detective en la película. Por lo tanto, escaló quizá alto en una carrera difícil, ¿verdad? Que es la carrera de policía. Sin embargo, su hija tiene una depresión terrible, se trata de suicidar. Su esposa se separó de él y se divorció y se volvió a casar. Y de alguna manera su casa, que la que vemos acá a la derecha, es la casa en la cual se filmó la película y que de alguna manera representa el mundo de la posmodernidad. ¿Ya? Representa el mundo donde ocurre algo bien particular con la construcción de identidad de los personajes. Los personajes de la posmodernidad, nosotros, ¿no es cierto? Ustedes, yo, que somos personajes que existimos en el mundo posmoderno, luchamos por encontrar un ancla de sentido que nos dé una identidad clara frente a los demás. Y crecientemente en el mundo posmoderno, esa identidad viene de las cosas que tenemos,
¿ya? Esa es la respuesta más fácil, ¿ya? Construir identidad con las cosas que tenemos. Por lo tanto, las sociedades neoliberales necesitan construir identidad a través de los productos y del consumo, ¿ya? Eso es una realidad del mundo posmoderno, que la identidad se construye a través del consumo, no a través del trabajo. El trabajo en la posmodernidad, incluso hoy en día mucho más que antes, es flexible, es un elemento plástico. En qué trabajamos ya no indica quiénes somos, porque todos los trabajos son por mientras. Ya no vivimos en la ilusión del trabajo perpetuo, de la persona que entra a trabajar en una oficina y se jubila. Entonces ese paradigma ya no existe. Estamos en una economía hoy en día más que nunca de lo que se llama la economía del gig, o la economía del trabajo corto. Manejamos Uber, hacemos clases con honorario y al mismo tiempo tenemos un emprendimiento de zapatos y chalas que traemos de China, ¿verdad? No somos lo que hacemos, pero sí somos lo que tenemos, ¿ya? Nosotros configuramos nuestra identidad a través de lo que compramos y de cómo armamos nuestra casa y de cómo nos vestimos. Eso dice mucho más de nosotros que lo que hacemos. Ahora, ¿es eso una ilusión y una quimera? Probablemente sí, ¿ya? Como en el caso del policía, que a pesar de que tiene todo, una casa completamente collage, mezclada de materiales, de piso, una colección de productos, ¿verdad? No logra la felicidad y la identidad clara. Y crecientemente se vuelca a la persecución de este ladrón de banco como un objeto identitario, como una tarea un poco ulisiana, ¿no es cierto?, o sisífica, o prometea, como una suerte de tarea griega, de búsqueda de su ser a través de la persecución. Por otro lado, no sé, y claro, es un momento es un hombre atormentado, atormentado en un lado del espectro posmoderno. Ahora, el otro personaje, ¿verdad?, que es el ladrón de banco, ¿no es cierto?, que es el personaje de Robert De Niro, vive en el extremo opuesto de este espectro. En este mismo contexto de personas que tienen que construir su identidad con lo que acumulan, ya sea familias, hijos, productos, casa, Robert De Niro nunca ha podido generar ese arraigo. Es un hombre que ha vivido fuera de la ley, es un hombre que de alguna manera ha sido perseguido siempre porque es un gran ladrón de banco. Por tanto, nunca ha podido tener raíces y nunca ha podido tener un ancla. Y los espacios que habita lo reflejan. Él vive en Malibu, en una mansión casi sin muebles, ¿verdad? Con una vista al eterno vacío del mar, de alguna manera. En esta suerte de cuadro pictórico que Michael Mann nos muestra del mundo de este ladrón, el mar no es un elemento decorativo, sino que es un elemento metafórico. Es un elemento de aquello que tiene que llenar Robert De Niro para tener una vida en el mundo de la posmodernidad, ¿cierto? Es un gran vacío. Y de alguna manera esta identidad, ¿no es cierto?, se forma a través del arte posmoderno. Vemos acá, por ejemplo, la relación que tienen los cuadros. Estos son los cuadros de un pintor americano de apellido Feller, que de alguna manera pinta el drama posmoderno californiano. Este mundo que llega hasta el mar, ¿no es cierto?, que es la frontera y que más allá no hay nada. Y Michael Mann toma prestado directamente de estos pintores y de estos recursos. Igual como veíamos, ¿no es cierto?, Andrew Wyeth y el juego de Last of Us, Michael Mann toma prestado directamente del arte para construir el drama de cada uno de estos personajes, ¿ya? Robert De Niro también es un personaje trágico. También es un personaje trágico. ¿De dónde viene esta idea o esta dicotomía entre el hombre y el objeto y su contexto? ¿Ya? Esto se identificó primero que nada a través de la figura crítica del antihéroe, que nace en el cine de los años 40 y 50, y que se le denomina o toma la forma de cine noir, especialmente el cine de crímenes y de detectives de los años 40 y 50.
Es un subgénero dentro del cine, pero es un subgénero muy consistente, ¿ya? Es un subgénero muy consistente porque denota, ¿no es cierto?, y tiene una claridad narrativa que es súper importante detenerse y estudiarla. En el noir, estamos hablando de los años 50 y 40, y es una tradición que se sigue manteniendo en el cine contemporáneo. En el noir, el conflicto tiene que ver con el personaje y su contexto, ¿ya? El conflicto tiene que ver con el detective como una figura buena y mala. Tiene que ver con dramas morales y éticos, ¿ya? Y en el cine noir, como dice el nombre, noir quiere decir negro en francés, eso se expresa a través de la luz y la sombra, ¿ya? Literalmente, la articulación técnica de este problema teórico es la luz y la sombra, que es el mismo problema que se tuvo en el barroco, ¿ya? A través del problema ético de la contrarreforma, también se dramatiza el cuadro barroco, Caravaggio, ¿no es cierto?, Rubens, a través del uso del claroscuro. ¿Ya? La luz y la sombra no es nada nuevo en el arte. Sin embargo, en el noir, en este subgénero del cine, toma una connotación profunda, ¿verdad? Y es utilizada por Michael Mann como recurso. Ahora, ¿qué onda la ciudad de Los Ángeles? ¿Ya? ¿Y por qué la ciudad de Los Ángeles? Bueno, la ciudad de Los Ángeles, como explicábamos, es una ciudad que se construye, no es una de las ciudades del siglo XVIII construidas en Estados Unidos, que se fundan, ¿verdad?, a través de la colonia. No es como Boston, Massachusetts, Nueva York, eh, sino que es una ciudad profundamente nueva, ¿ya? Y es una ciudad que depende, quizá más que las ciudades de la costa este, de los avances tecnológicos, una ciudad que depende profundamente del auto, es una ciudad literalmente construida desde el concepto moderno del progreso eterno. Es una ciudad, y que al mismo tiempo es una ciudad cuya economía es postindustrial y se basa en la industria del entretenimiento, la manufactura y el servicio, ¿ya? Es una ciudad que literalmente eh, existe sobre el mar y la amenaza de desaparecer. La ciudad de Los Ángeles es una ciudad amenazada constantemente por terremotos. Y en la mayoría de sus articulaciones míticas o posmodernas, como en la película de The Rock, ¿no es cierto?, está a punto de separarse de Estados Unidos y caer al mar. Es una ciudad de vanidades y egos, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una ciudad posmoderna que se construye a través de lo que el hombre tiene y no de lo que el hombre hace, ¿ya? Michael Mann, ¿no es cierto?, se esfuerza por construir un mundo alienígena desde las imágenes internas de la ciudad, ¿ya? Michael Mann sabe que él tiene que ocupar las herramientas, ¿verdad?, visuales de su, digamos, de su arte para comunicar los conceptos que él quiere transmitir. Y él quiere que la ciudad de Los Ángeles se vea como algo de otro planeta. Por lo tanto, y algo intensificado, por lo tanto, la luz, el sonido, los reflejos, ¿verdad?, de Los Ángeles en esta película la convierte en una suerte de escenario de otro planeta. Y no es raro que el clímax de la película, ¿cierto?, su momento más climático, sea en la calle. Y no en la noche, no es la noche surreal de estos escenarios nocturnos, sino que Michael Mann decide llevar el horror al momento más cotidiano, ¿cierto?, a la mitad del día. Los asaltantes asaltan el banco, algo ocurre, pasa algo, ¿no es cierto? Hay un error que ocurre en la mitad y deben enfrentarse en un tiroteo sangriento a las 12 del día en una metrópolis habitada, ¿no es cierto? Un paralelo de lo que ocurre en el mundo posmoderno cuando nos sacan de la ilusión de normalidad en la que caemos, ¿verdad? Y el horror irrumpe de lleno. Ya esto es antes de las Torres Gemelas. Esto después va a irrumpir de manera real, ¿no es cierto?, a través de la caída de las Torres Gemelas del 2001. Esta película es de 1995, si no me equivoco, ¿ya?
pero ya acusaba la crisis de la normalidad en el mundo posmoderno. Y por ende, el tiroteo es en plena luz del día. No les voy a decir cómo termina para que vean la película, sino que el tiroteo se extiende y el clímax final ocurre en la noche. Ahora, me gustaría hablar de algunos aspectos del sonido de la película, ¿ya? Y puntualmente de la banda sonora. Para eso voy a salirme un minutito, les voy a tener que comentar algunas cosas vía PowerPoint, o sea, vía... Sí, dame un segundo para poder conectar mi tableta. Quería hablar puntualmente de los conceptos de las bandas sonoras, ¿ya? Así que voy a abrir uno de mis programas de dibujo. Habíamos dicho que de alguna manera las bandas sonoras también son una articulación teórica del corto que estamos viendo, ¿no es cierto? Tienen que ver con la investigación de elementos, tienen que ver con... Sorry, conecté el cable equivocado. Ahí está. Por lo tanto, en esta estructura crítica de Norberto Chávez, ¿cómo construye algunas de las escenas de la banda sonora relevantes Michael Mann? ¿No es cierto? Acordémonos que Michael Mann viene del mundo de la televisión, ¿no es cierto? Viene del mundo de la TV de los años 80 y 90. Y de hecho, Michael Mann es uno de los creadores y directores de Miami Vice. Por lo tanto, ¿se acuerdan de Miami Vice o no? ¿Conocen Miami Vice? ¿Han Me escuchado hablar suena, de pero Miami Vice? no la he visto. ¿Cómo? Me suena, pero no la he visto. Sí, ustedes son muy chicos, sí, ese es el problema. Pero tienen que ponerse al día, tienen que ver todas las cosas que vemos acá. Yo crecí con Miami Vice y de hecho, aunque ustedes no lo crean, yo viví en Miami un año, cuando mi papá trabajaba en hotelería. Y, y Miami Vice es una serie que explota los valores de los 80. ¿Cuáles son los valores de los 80? Por ejemplo, el mundo bursátil, financiero, ¿cierto? Eso nace en los 80. El concepto del dinero y de las acciones, ¿verdad? Si bien son más antiguas, el concepto del dinero y de la cultura capitalista digamos, y la ambición es del mundo de los 80, ¿no es cierto? Gordon Gekko, que es un personaje famoso de Wall Street, ¿no es cierto? Son todos conceptos que vienen del mundo de los 80. Autos rápidos, Ferraris, ¿verdad? ¿Vieron El Lobo de Wall Street? Tampoco. Uy, esa de Scorsese, tienen que verla. Eso, The Wolf of Wall Street, la película de DiCaprio dirigida por Scorsese, ocurre en los 80. Es una expresión del exceso de los 80. Exceso y ambición. Y desde la cultura auditiva, ¿no es cierto? La música de los 80 es súper importante, ¿ya? La música de los 80 introduce y, digamos, establece el concepto de la música electrónica, ¿ya? Y la música electrónica se cimenta como una suerte de exageración, como es, digamos, artificial, exageración e intensificación de la realidad. Es un tipo de intensificación de la realidad, la música electrónica.
puntualmente, yo creo que algunos de los grandes, digamos, exponentes de este tipo de nueva música o pop electrónico, electropop, ¿verdad? Son, por ejemplo, grupos como The Smiths, ¿ya? Muy importante como grupo. The Cure, Eurythmics. ¿Ustedes conocen algún otro? ¿Son medios musicólogos? Profe, y YouTube, ¿no? U2, total, también. Sí. Pero U2 es más rock and roll. Ya. Tiene más de los blues. De hecho, uno de los discos más importantes se llama Rattle and Hum, ¿no es cierto? Están mucho más asociados al rock and roll, pero sí, tienen elementos electrónicos. The Smiths, The Cure, Eurythmics, me está faltando uno muy importante. ¿Cómo se llama ese? All I ever wanted, all I ever needed. Depeche Mode. Mira, ahí me está ayudando mi esposa. Depeche Mode ya a finales de los 80, principios de los 90 también establece estos ideales de la música electrónica. Y la música electrónica se basa en el sintetizador. The synthesizer, ¿no es cierto? Por lo tanto, el sonido de los 80 por excelencia es el sintetizador. ¿Ya? El sintetizador es un elemento que nace en Japón, también otro gran Casio, por ejemplo, un gran fabricante de sintetizadores. Y synthesizer o sintetizador literalmente quiere decir artificializador. Pues si lo traducimos al español. Artificializador, algo que crea la ilusión artificial de la realidad. ¿Ya? Por lo tanto, es un elemento esencial en la intensificación de la experiencia auditiva. ¿Ya? Y esto es algo que nace y se desarrolla en los 80, que es de donde viene Michael Mann. Pero Michael Mann toma estos elementos y los integra a la película. ¿Cómo? Y esto yo creo que es importante que lo revisemos brevemente. ¿Ya? Creo que antes de seguir, tengo que compartir el audio de mi computador para que lo escuchen. Él, por ejemplo, toma piezas de los años 80, rolera, y las mete a través del filtro del sintetizador para su película. Entonces, él crea música que tenga sentido dentro de los conceptos teóricos que él expresa acá. Include. Así que ahora vamos a escuchar algunas piezas musicales. Ahora sí. Ahora estoy compartiendo el audio de mi computador. Piezas de YouTube, que va a ser nuestro partner en este minuto. Y la primera pieza, yo creo que de una de las piezas más importantes que Michael Mann, digamos, toma para su película, es una canción de Joy Division que se llama New Dawn Fades. ¿Ya? New Dawn Fades es parte esencial de la banda sonora, toca justamente en una de las persecuciones más importantes, New Dawn Fades, de Joy Division. Y este es el tema original, ¿ya? Van a ver inmediatamente que viene del rock and roll. El bajo.
Ese es el original, ¿ya? Michael Mann quería incluir esta canción, ya que es parte del pop rock importante de principios de los 90, lo quería incluir como parte esencial de la banda sonora, pero para que quepa dentro del concepto de la película, que tiene que ver con la exageración de la realidad de California, con la intensificación de los valores del consumo postmoderno, de incluir un poco de lo delirante de los 80, que es de donde viene Michael Mann, que él es el director y creador de Miami Vice. Para integrar eso tuvo que mandar a hacer esta canción de nuevo. Tuvo que mandar a hacer un cover de esta canción. Y el cover lo hizo ni más ni menos que Moby. ¿Ya? Moby le encargó, que es un músico electrónico, ¿no es cierto?, de los 90, se le encarga esta canción, y aquí tenemos el producto. Escuchen las diferencias. Por lo tanto, viendo las dos contrapartes, ¿verdad? Moby toma el tema de Joy Division y lo mete a través de un proceso tecnológico donde el sintetizador, ¿verdad?, amplifica la sensación de irrealidad de la canción, ¿ya? Y eso, combinado con las escenas de Los Ángeles durante los años 80, con la realidad de estos personajes sin identidad, que en la lucha y en el conflicto encuentran el sentido de la vida, porque sus vidas no tienen sentido, y a través de una escenografía urbana completamente separada de la realidad, Michael Mann construye teóricamente su producto audiovisual. Por lo tanto, Hit, o Fuego contra Fuego, no cuenta la historia de un policía y un ladrón, sino que en realidad es una crítica social a través de todos los elementos de diseño que están dentro de la película, ¿ya? Por eso es importante no perder nunca de vista lo que les he dicho. Todos los productos audiovisuales de diseño o de arte tienen un aspecto teórico y tienen un aspecto técnico, ¿ya? Lo que vemos en la película son las articulaciones técnicas de estos conceptos teóricos. Y podemos hacernos una opinión ideológica, ¿ya? Michael Mann sufre por el hombre postmoderno. Y él siente que el cine de alguna manera reivindica o repara la herida que tiene el alma del hombre de la postmodernidad. Algunos dicen, y lo he escuchado, encuentro que es muy bonita la analogía, tiene un hoyo con la forma de Dios en el corazón, ¿cierto? Tiene un hoyo que no se puede llenar con nada. Eso es el drama de lo postmoderno, ¿ya? De que nunca terminamos de ser. Yo ya soy viejo, no sé si soy viejo, pero me imagino cómo era mi bisabuelo a los 45 años. ¿Qué sentía él de lo que le quedaba de vida o de futuro, ¿cierto? ¿Por qué me siento cercano aún a la ejecución del mundo, ¿no es cierto? Todavía yo me siento más cercano a ustedes, y ustedes a los cabros de primero, y los cabros de primero, los cabros de tercero medio, de lo que yo me siento con mi papá, lo que mi papá se sintió con su abuelo, y probablemente lo que mi abuelo se sintió con su bisabuelo. El mundo postmoderno es plano. No hay diferencias de edades, de alguna manera. Pero al final Michael Mann reconoce que eso no es verdad, que sí hay diferencia. Y en algún minuto todos tenemos que chocar con ese muro.
Entonces acá tenemos un buen ejemplo de cómo el concepto teórico de un producto modifica, por ejemplo, la banda sonora, ¿cierto? Cómo la banda sonora tiene que funcionar dentro de los cánones teóricos que reinan todas las otras decisiones técnicas del proyecto. Porque si no, ideológicamente, se produce una inconsistencia. Ahora, esta idea de la banda sonora como un reflejo del mundo interno del producto audiovisual no es nueva, ¿eh? Les voy a contar un poco de historia. De hecho, este es un concepto sonoro que es bastante antiguo y bastante ilustre, que viene del concepto del leitmotiv. ¿Ya? El leitmotiv es una idea, digamos, del siglo XIX, más o menos, impulsada por Wagner, ¿ya? A través de obras operáticas y sinfónicas. ¿Ya? De esto, aunque ustedes no lo crean, no sé, ¿les gusta alguna sinfonía, chiquillos? ¿Tienen algún producto sinfónico que les guste, por ejemplo? ¿Les puedo recomendar uno? Si quieren ver algo que tiene mucha cohesión y coherencia y es un relato que no es difícil de ver, ¿por qué, por ejemplo, las 4 estaciones de Verdi? Es una obra muy interesante por su cohesión y coherencia. Verano, otoño, invierno y primavera. Es una obra de 4 movimientos, cada uno con un sonido consistente. Hay un sonido del verano de Verdi, hay un sonido del otoño de Verdi, ¿ya? Y él construye a través de pam, param, pam, 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 a través de claves sonoras, valores que él identifica o cualidades que él identifica en el verano. Por lo tanto, entre realidad y sonido hay un concepto, que es lo que el artista introduce. El artista introduce un concepto, una lectura de la realidad a través del sonido. Y en las obras operáticas hay narración, ¿no es cierto? Una ópera es una historia. Una obra sinfónica también tiene una historia, ¿ya? No tienen guiones como nosotros los conocemos, ¿verdad? Por eso a veces nos cuesta mucho entrar en la ópera, pero a través de la música, la actuación y la escenografía, la ópera construye una narración que no es rara o no es distinta a las películas. Y Wagner era un músico o un autor, ¿verdad?, que entendía acerca de la narración y de la coherencia de la narración. Por lo tanto, crea o aplica o profundiza, ¿no es cierto?, la idea del leitmotiv. Y la idea del leitmotiv es una clave auditiva reconocible que resume cualidades de la narración. Muchas veces está asociado directamente a un personaje. Por lo tanto, los personajes tienen una clave auditiva. Y Wagner, en sus obras, vinculaba a ciertos personajes con ciertos sonidos. Entonces, cuando aparecían en obra, cuando aparecían en escena, las piezas tomaban alguna de estas claves auditivas. ¿A qué me refiero con una clave auditiva? Es una pieza corta de música. 4 o 5 frases, ¿cierto? Renglón. Y con eso, Wagner logra comunicar un concepto consistente a través de la obra. Por ejemplo, uno de los más famosos y antiguos viene de su obra Siegfried. Siegfried. Y suena, voy a tararearla, suena algo así. Y es una obra cortita.
Tan, tan, tarán, tan, 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 tan. Es una suerte de cono francés. A través del cono francés, cada vez que aparece Sigfredo en la obra, en la ópera, ¿no es cierto? Pam, pam, param, pam, 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 pam. Y esa breve frase, este breve leitmotiv, Wagner lo toma y lo repite en la obra, eh, cambiando algunos aspectos del leitmotiv, cambiando algunas notas a menores o bemoles, cambiando un poco la escala, y con eso comunicando cualidades emocionales o intangibles de lo que estamos viendo, comunicando el interior del personaje a través de su leitmotiv. ¿Mm? Ahora, bueno, obviamente aquí lo estamos viendo en una obra operática, del siglo XIX, pero el concepto del leitmotiv no se detiene ahí, ¿no es cierto? El concepto del leitmotiv se ocupa todavía hoy en día. Howard Shore, que es uno de los grandes compositores de bandas sonoras, ocupa este elemento, ¿ya? Me imagino que ustedes vieron El Señor de los Anillos, ¿no? ¿O lo conocen, la trilogía de Peter Sí, Jackson? sí, ¿Sí? ¿Sí la conocen? sí. Bueno, Howard Shore, que ganó un Oscar por su trabajo en esa película, eh, en realidad lo que hizo fue construir leitmotivs para cada personaje de la película, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si vemos a los elfos, ¿ya? Si vemos a los elfos del Señor de los Anillos, que son básicamente estos personajes, Tolkien, al construir el mundo de los elfos, ¿verdad? De alguna manera, los elfos son personajes relativamente complejos, ¿ya? Son personajes que no son personajes fáciles, ¿ya? Tienen un pasado en el mundo del Señor de los Anillos. Y la banda sonora del Señor de los Anillos tiene una pieza que habla de los elfos, un leitmotiv, que aparece y desaparece en la película cuando los elfos tienen alguna participación. La obra puntualmente musical de Howard Shore se llama Lothlórien. Se llama Lothlórien. Es la, digamos, 14ª pieza de la banda sonora. Pero es una pieza del lamento de los elfos, ¿ya? El lamento de los elfos. Escuchemos un poquitito cómo es esta pieza. Y esta pieza, de alguna manera, expresa a través de notas operáticas, ¿no es cierto?, el drama de los elfos, ¿ya? Eh, ¿qué- ¿Cuál es el drama de los elfos? ¿Ya? El drama de los elfos es que Tierra Media, su tiempo en Tierra Media, se está terminando, ¿ya? Eh, de hecho, vamos a, creo que esta versión, yo me equivoqué, esta acá, la otra tiene como sonidos de bosque metido entre medio. Por lo tanto, es una, teóricamente, se alimenta de fuentes orientales, ¿ya? Claramente no parece una música de marcha alegre, sino que un poco habla del lamento de una especie que está en desaparición, ¿ya? Los elfos son seres poco emocionales, muy racionales, extremadamente talentosos, hacen artesanías hermosas, eh, ciudades metidas en los bosques, están en sintonía con la naturaleza y no tienen la emotividad de los seres humanos. Y en algún minuto tienen que irse de Tierra Media, a lo que Tolkien llama las tierras imperecederas. Por lo tanto, esto es una suerte de lamento y despedida. La música Lothlórien nos revela el interior del mundo de los elfos. Y cuando aparece,
cuando aparece esta pieza mezclada con las otras, ¿verdad? Un poco Shore está amarrando la historia de los elfos a la narrativa. Escuchen ahora. Ese es el leitmotiv de los elfos. ¿Qué otros personajes hay en El Señor de los Anillos? Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, por ejemplo. ¿Cómo es la música de los hobbits? ¿Cómo es la música de los hobbits? Howard Shore escribe una pieza preciosa que resume un poco el mundo de los hobbits. ¿Ya? A mí me gusta ver a esta imagen que es muy linda, ¿no es cierto? Sam y Frodo son dos personajes muy interesantes, ¿no es cierto? Vamos a abrir esta acá. ¿No es cierto? ¿Y cómo es la música del Señor de los Anillos? ¿Cómo resume la vida de los hobbits y sus valores Howard Shore en la banda sonora? Bueno, los hobbits tienen una música liviana, de violín, de oboe. Los instrumentos elegidos hablan de alegría, de vida simple, de vida agrícola, ¿no es cierto? No tiene la connotación melancólica de una raza que está a punto de desaparecer, sino que tiene toda la inocencia del mundo del campo, de los valores simples de la vida, ya que un poco lo que Tolkien trata de expresar sacando a estos hobbits de su contexto e introduciéndolos en la gran narrativa del Señor de los Anillos. Y el leitmotiv que crea Shore es un leitmotiv que después reconocemos cuando los hobbits aparecen en la película en grandes momentos dramáticos. Vamos a dejarlo ahí, para después tomar la última, ¿no es cierto?, que es la unión de los distintos actores, Gandalf, Strider y, y los elfos, ¿verdad?, en lo que es la Hermandad del Anillo, ¿no es cierto?, donde deberían aparecer todos estos elementos eh, entrelazados, ¿ya? Deberíamos ver de alguna manera que en la Hermandad del Anillo aparecen todas las piezas de alguna manera. Aparecen los elfos, aparecen los hobbits, aparece el hombre en esta combinación de melodía.
Vamos a adelantar un poquito. ¿Ya? Aparecen algunas de las notas del leitmotiv de los hobbits. Aquí, ¿no es cierto? De alguna manera, son una flauta dentro de la gran narrativa de las cuerdas y de los bronces, por ejemplo. Son una voz chiquitita dentro de la hermandad. Y también están los elfos. Aquí, ¿verdad?, las tonalidades más melancólicas, está Legolas, que también se tiene que ir en algún minuto. ¿No es cierto? Las voces, que son parte de los Lorien. Bueno. Esos son algunos de los ejemplos, ¿no es cierto?, que pueden ver con la idea del leitmotiv dentro de obras de películas hoy en día. En La Guerra de las Galaxias, el tema de Skywalker, el tema del Imperio, también se entrelazan para ir construyendo una contraparte de la narrativa. Y como veíamos, la banda sonora está al servicio, ¿verdad?, de alguna manera subordinada a los eventos narrativos de la película. Vamos a dejarlo hasta ahí con el tema para que ustedes ahí ya pueden investigar ustedes, pueden buscar bandas sonoras, pueden introducir esta investigación dentro de su portafolio y ver cómo tomaron decisiones en torno a de qué manera la música acompaña la narrativa. Bueno, Javier, tú querías mostrarnos algo, nos quedan unos 10 minutos, si querías compartir o mostrar alguna de las ideas que tenías en tu compu. Sí. Al compartir tenéis que habilitar el sonido de la computadora para que lo escuchemos. Ah, ya. No sé, Sofi, si todavía habéis visto parte de lo que hizo Javier, que está súper entretenido. El otro día nos acordábamos de ti, Javier, con Eugenio. Me contó que se acordaba de tu trabajo de este mundo... De la utopía. de la utopía, ¿cómo le decía? De las arquitecturas de la anticipación. Qué bonito nombre. En realidad, muy lindo. Pero, ¿y le dijo que está usando el mismo proyecto? Le dije que ahora estaba tomando una tonalidad narrativa, no solo propositiva arquitectónica, sino que ahora era el escenario de un drama. Lo encontró súper entretenido. Claro, acá lo que tenía pensado, yo tengo tres ambientes, entonces quería hacer la distinción con la banda sonora de estos tres ambientes, que cada uno representa una sensación distinta, acorde al Sí. contexto que representa. Perfecto. Entonces, primero supuestamente parte con los esclavos trabajando en el desierto, después está el juicio, y de la otra parte viene la caverna, cuando se La escapa caverna. el protagonista. Así es. Entonces traté de adaptar, voy a poner en la banda sonora, no está ordenado el video, eso sí, pero es como para escuchar el audio, ¿no?, para ver si se adecua. Esto partió un poco tu animática. Esto sería como ya una simulación del corto. Sí, pero está súper Ah, desordenado, no está no, enfocado. pues sí, claro. Tenéis que ir jugando con eso. Sofi, ¿tú de dónde bajaste esto? Antes de que sigáis, espérate. ¿Está ahí, Sofi, o no? Sí, sí. Javier, ¿de dónde sacaste este programa? Porque yo ocupo varios programas. Este se llama Movie Maker. Este es el Movie Maker, pero lo tuve que comprar porque había unas funciones que igual eran importantes que no estaban disponibles. ¿Cuánto Pero cuesta? como 7 lucas. Ah, ya, sí, Pero súper práctico, súper bueno. Y es fácil de ¿Y, usar. y tiene una versión gratis? Tiene una versión gratis. Lo único que no se puede usar con la gratis son como los efectos de transición entre cada escena, pero es como lo Ah, mínimo. ya, entiendo. Y O los tiempos, sea, sí, y lo otro importante, que si uno con la gratis no puede guardar en 4K en alta definición, es te como entiendo. 720. Perfecto. Entonces acá para el desierto quiero mostrar una escena que están con los esclavos, que están muertos, que sale en la primera parte, la canción mágica.
Son dos canciones seguidas. Después de esta viene la caverna. Déjala correr nomás, está bueno. Estos son todos los efectos que se cuentan de transición de movimiento a la imagen. Buena, súper bien. Oh, qué buena. Entretenido. No, que es solo audio lo que sigue. ¿Y estas piezas musicales dónde las encontraste, Javier? Del mismo juego salen de repente. Como recomendación, Martin O'Donnell, un compositor, creo que sí. Ponle pausa un minuto, Javier. Es importante, yo creo, ver cómo insertar a tus personajes, especialmente en la parte de la caverna, tiene que aparecer este ser como luminoso, Sí. ¿verdad? Como que tenemos que encontrar alguna manera, en alguno de los puntos dramáticos, ir colocando, quizá con Photoshop los podéis pegar uno encima del otro. No sé si esto te debería también permitir, no sé cómo, hay tutoriales, superponer imágenes sobre el video, Sí, se mezclarlas. puede. Pero Se no puede. movimiento. Sí. Creo que Y acá. ahí, superposición de fotos, claro. Entonces, si tenéis fotos con máscara alfa, eso ahí tenéis que ver tú cómo lo hacís, eh, le podéis sacar el fondo a tu figura luminosa e insertarla dentro de ciertos movimientos para que participe, o sea, parte de la narrativa. El problema es que ojalá no te los ponga como con un cuadrado blanco. Entonces ahí No, tiene que haber alguna... tiene que ser PNG. Ah, te los tenía en PNG, ¿no? Sí. No sé, una casa voy a poner. Ah, y te quita el fondo. Sí. Extraordinario, po. Ahí tenéis, po, así lo así. Podéis ir mezclando de alguna manera el movimiento con la imagen para que los personajes aparezcan. Entonces tenía una parte que te moví. Después toma algunos stills y pone a tu personaje para que también hayan momentos de narración. No solamente momentos que nos muestren el lugar, sino que momentos que se fijen con el personaje. Tenía al esclavo que entra a la caverna y tenía el ser de luz que emana de esta idea. Eh, pero buen trabajo, Javier, dale nomás, po. Me encantó que el juego haya traído todas esas posibilidades Sí. de poner entornos y música. Acá falta, quiero mezclar la imagen del storyboard, por ejemplo, acá, la que sale el negro mirando para la cueva. Ya, como mirando hacia arriba. Eso es Eh, una buena, esa. sí, mezclar el Esa video después que muestra esa toma. es muy buena esa imagen. Entonces, primero parto con esa música explicando como la esclavitud. Esta parte no sé si hacerla porque es más difícil, creo Sí, yo. es parte de la historia, pero ahí anima lo que más te guste, ¿no? Ahí de lo que Ya. más te entretenga, ¿no? No te... Déjalo como un proyecto para desarrollarlo más adelante, si quieres. Como hacerlo entero. Sí, sí, quiero ver después sacar imágenes, la imagen de esto, por ejemplo, porque acá lo hice con PowerPoint.
Sí. Entonces extraigo la imagen y ese lo complemento con los efectos que da el programa. Mm. ¿Podríais volver a mostrar el Movie Maker? ¿Volver atrás? Un poquito para ver la vista donde teníamos de la banda sonora. Ya. Sofi, ¿estáis por ahí o no? Sí, sí. Yo creo Ya, que mira, del cuenta. profe. No, no, Algo ya a decir. sí. Quédate ahí, Javier. Yo creo que Javier ya ganó el Oscar acá en el ramo. Está haciendo un avatar. No, pero yo también quiero ver tu sensibilidad y sentimiento. Me gusta Avatar y me gusta Orgullo y Prejuicio. No tengo ningún problema con las dos. Tenemos que ver también tu beta de cineasta emocional, las Yo grandes narrativas de descargué, Javier y tu búsqueda íntima de un cambio interno también es súper importante. yo descargué otros programas, pero Ya. ahí voy a ver. Lo importante es lo siguiente, ¿podríais volver un poquito atrás donde veíamos abajo la banda de sonido? La Aquí primera abajo, sí, déjala como por ahí más o menos, como para que la Sofi vea. Es súper importante cuando tú bajís tu banda sonora, ya hemos hablado del tiempo y del animatic y del orden de las imágenes y todo eso, pero esto es muy relevante. Abajo donde tú veías esta línea verde, trabajar con un programa que te permita ver la intensidad del sonido. ¿Ya? El programa este que bajó Javier y probablemente el que tenés tú, debería de alguna manera mostrar la banda sonora con una forma. ¿Ya? Por lo tanto, eso facilita el combinar momentos dramáticos de tu corto con la música dramática, que es usualmente cuando la música más se amplifica. ¿Ya? El sonido, ¿no es cierto?, se va viendo en esa amplificación verde que hay ahí abajo. ¿Ya? Y en esa amplificación tú puedes ir marcando los lugares donde tiene que ir un momento dramático. Y si tienes la banda sonora, tienes los momentos dramáticos y tienes lo que va a pasar, tienes también el tiempo entre momentos. Y te permite planificar qué tienes que llenar ahí. ¿Cómo hago mi transición dramática? ¿Cuántos pasos? Si hago 3 pasos, llego mejor al momento de la música que si hago 2. Entonces, son decisiones de dirección muy importantes. El director, como nosotros no tenemos la posibilidad de llamar al músico y decirle, cámbiame la banda sonora, me hiciste muy largo el espacio entre momentos dramáticos, no podemos decirle eso al compositor, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Por lo tanto, en esta parte de poner la música, diseñemos o adaptemos nuestro storyboard animado a los momentos dramáticos que la música nos propone, visualizada a través de esta barra de sonido. ¿Ya? Esa sería como nuestra primera tarea. Inmediatamente ahí lo que va a quedar claro es que tengo que ir construyendo entre medio. ¿Ya? Pongo los extremos y después lleno la mitad. ¿Te fijáis? Javier, hermoso tu trabajo, lo que te está quedando. Yo creo que voy a, para la próxima sesión, crear un canal de YouTube ya para que podamos ir subiendo estos avances, ya para que podáis exportarte una pequeña pieza y la subamos, y ya poder ir viendo en YouTube nuestros storyboards animados. El tuyo también, Sofi, ¿ya? ¿Tienes algo que mostrar, Sofi, o para la próxima semana? Sí, profe, yo preferiría la próxima semana porque recién ahora me reorganicé con taller, así que ahora me pongo a trabajar con tu ramo. Estupendo. Entonces nos vemos la próxima semana, chiquillos. Ya estamos en la hora, no los quiero retener. Así que un gusto verlos a los dos, como siempre, Sofi, Javier, y nos vemos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, me escriben. Bueno, ¿Ya? profe. Gracias. Chao, chao. Chao, Que esté chao. bien, profe. Chao.